pediatra y adultos con ustedes. Doctora, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo se sienten? Noches. Súper bien. ¿Se escucha bien? Súper bien, excelente, doctora. Ok, yo aquí emocionadísima de pertenecer a este gran equipo y de aceptar la invitación de mi querido Platino Esdras Cabrera, que lo quiero con el corazón, en esta noche muy complacida para hablar sobre algo que me apasiona, que es lo que realizo en el día a día como médico, y es la salud digestiva. Maravilloso, doctora. Estamos ávidos de escuchar todo lo que este contenido grandioso que tiene. Ya tengo lista su presentación aquí para desde que usted ordene. Y creo que todo lo que estamos aquí, quiero insistir una vez más. Dile a tu familia, a cualquier persona importante en tu vida, que saque este espacio y se conecte aquí. Señores, con lo que se va a hablar hoy aquí, tener conciencia de este conocimiento de manos expertas puede ser la información elemental para evitarnos a nosotros caer en una condición de salud comprometedora que nos lleve a los hospitales y estar completamente a merced de lo que se decida allí. Hoy podemos activar en modo prevención. Así es que todos ustedes escriban por ahí, estoy en modo prevención, pero mándele a toda su gente, dile, muévete, desconéctate de cualquier otra cosa, conéctate con tu salud. Doctora, adelante, los micrófonos son suyos, tráiganos de este contenido y esperemos que el tiempo nos permita al final tener un espacio para preguntas y respuestas. Adelante. Cuando guste, me avisa para subir la presentación. Se cerró su micrófono, doctora. Se cerró, por favor, si puede, me avisa y puede ir a su micrófono. Mi gente, aquí tengo su presentación, doctora. Si puede abrir su micrófono y cuando guste, me avisa. Ok. Nada, comenzando. Muchas gracias, José Luis. Vamos a hablar en esta noche de un tema sumamente importante porque, como dice en mi última presentación, hace años Hipócrates habló donde decía que toda enfermedad comenzaba a nivel del intestino y esto se ha visto hoy por hoy, que todas las enfermedades de lo que es tu sistema orgánico, tanto corazón, tanto riñones, tanto el páncreas, el hígado, todas estas patologías, antes de presentar una situación que te diagnostiquen, tiene X situación, la primera manifestación que el ser humano presenta es a nivel gastrointestinal. Y por eso es tan importante que conozcamos sobre esta situación. Yo quiero hacer un recuento primeramente de lo que es el estreñimiento y por qué es tan frecuente en la raza humana, para entender cuáles son las causas que me lo están ocasionando y cómo mejorar esta situación a medida de mi largo vivir en esta tierra hasta que Dios lo decida. Próximo. No tengo ningún conflicto de interés. Me dicen si se escucha bien. Se escucha perfecto. Adelante, doctora. Ok, no tengo ningún conflicto de interés. No estoy siendo pagada ni por la compañía de For Life ni por el Platino Esdras Cabrera. Lo hago porque me gusta y porque conozco y tengo vasto conocimiento en lo que es la suplementación, en lo que es la medicina alternativa para la salud y el bienestar de todo ser humano. Próximo. Y antes de iniciar, es bueno que conozcamos rápidamente cuál es la definición de un estreñimiento, cuál es la defecación normal en un patrón evacuatorio de todo ser humano y cuáles son las causas o qué me está ocasionando que yo tenga un estreñimiento. También vamos a conocer en esta noche cuáles son esas banderas rojas que yo debo tener alerta o estar consciente si tengo estreñimiento. Vamos a conocer también cuáles recomendaciones en cuanto a la mejora de ese estreñimiento y en cuanto a lo que es la medicina alternativa, que es la medicina que conocemos con la suplementación de For Life, cómo podemos mejorar esta situación.
Y comenzamos definiendo rápidamente el estreñimiento, que es un síntoma que va a estar caracterizado por la disminución en el número de las disposiciones o la existencia de esfuerzo o dificultad para expulsar las heces de manera adecuada. Cuando esto ocurre, cuando una persona en una semana va solamente 3 veces al inodoro, cuando de manera inconsciente hace esfuerzos excesivos para evacuar, cuando al momento de salir esa materia fecal son heces duras o excrementos en bolas pequeñas que te dificultan ese movimiento, usted está presentando un estreñimiento. O cuando usted evacua e inmediatamente se queda con la sensación de querer otra vez hacer otra deposición. O cuando en algún momento en su vida usted al momento de ir al baño, ese bloqueo tuvo una sensación de bloqueo y se produjo una obstrucción en querer hacer la deposición y no fue permitida. O cuando en algún momento en su vida, para usted tener una defecación ideal, usted tuvo que ser sometido a medicamentos, a enema, a laxante, o en el caso de los niños, que para que ese niño pueda evacuar, usted necesite suministrar los famosos llamados supositorios. Ojo con esto, usted está presentando un estreñimiento. Próxima. Y es bueno, antes de seguir en nuestro recorrido por el intestino, que conozcamos esta escala. La escala de Bristow es una escala donde me va a decir a mí como profesional de la salud, cuando se le enseño al paciente, qué tipo de popó él hace en el día. Y si usted en algún momento en su vida está evacuando tipo 1, como le llaman, bolitas, o tipo 2 como ramilletes de uvas agrietada, compacta, que el inodoro no se puede descargar al momento de usted descargarlo, o tipo 3 seca, agrietada, entonces usted está presentando un grado de estreñimiento. El patrón normal de todo ser humano debería ser tipo 4, tipo 5 o tipo 6 o 7, de acuerdo a la edad del paciente. Un bebé de 0 a 6 meses debe evacuar tipo 6 o tipo 7. O usted como un adulto debe evacuar o tipo 4 o tipo 5 o tipo 6, pero sin aumentar la frecuencia ni disminuir la consistencia. Eso es un patrón normal. En cuanto a lo que es el estreñimiento, este puede ser agudo o transitorio. Y este estreñimiento se va a presentar, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos tenido en algún momento cuando salimos del estado en que nos encontramos, como por ejemplo los dominicanos cuando salen al exterior del país, cuando están sometidos a dieta o alimentación que no son las que están acostumbrados. Se van a producir situaciones de estreñimiento, pero esto es un estreñimiento transitorio o cuando en algún momento usted ha tenido que ser suministrado algunos medicamentos te pueden ocasionar. En cuanto a lo que es el crónico, este ya es un estreñimiento que va a durar más de 3 meses. En cuanto a la frecuencia, el 30% de la población general presenta estreñimiento y en los niños, más del 40% de los niños pueden presentar estreñimiento. El sexo que más afecta, lamentablemente, es el sexo femenino, con una aproximación de 2 a 3 mujeres por cada hombre. Y esto, a medida que vamos entrando en edad, va aumentando. El estreñimiento también puede aparecer con mucha frecuencia en nosotras, las mujeres, con el embarazo y por los cambios hormonales, por aumento del abdomen que presionan los intestinos y hacen que el deseo defecatorio sea inhibido con más frecuencia. Entre las causas que podemos entender acerca de esta entidad, existen causas primarias, es decir, por un trastorno del funcionamiento del intestino, y este es el más frecuente. Entre esas causas dice que el 90% de la población lo pueden presentar. En cuanto a lo que es el estreñimiento secundario, este se va a deber a otras causas como son algunas enfermedades que vamos a ver.
El primario es una defecación por una alteración en lo que es la defecación normal. Esto viene siendo lo que se dice en medicina, la fisiología de tu intestino. La defecación es normal y esta se produce de la siguiente manera. Para que me entienda, estoy hablando en muchas palabras fácil de entender para que podamos ir conociendo mejor de esta entidad. En cuanto a lo que es fisiológico, el contenido fecal va a llegar del intestino delgado, pasa al intestino, al colon o al intestino grueso. Y luego, de forma conveniente y lo que es en el tiempo adecuado, él pasa al recto. Luego, al llegar grandes cantidades a lo que es el recto, que es la parte final del intestino, del intestino grueso, estas se van a excretar por los movimientos normales de todo el intestino del ser humano y también de los animales. De manera normal va a llegar lo que se llama el reflejo defecatorio y el paciente o la persona le va a dar el deseo de defecar. Eso es de manera normal. Siguiente. Cuando esas heces llegan al recto de manera fisiológica, lo que va a hacer es que se distiende y entonces ahí es que viene la sensación o la necesidad de defecar. Si en el momento ideal es el adecuado, si esto ocurre en el momento ideal y es el adecuado, la deposición se va a realizar oportuno. Esto se produce una manera de contracción involuntaria en el ano, la cual se evita transitoriamente con el deseo de defecar. Esto quiere decir, si yo estoy ahora mismo presente a ustedes realizando esta conversación, me llega el deseo defecatorio, lamentablemente yo tengo que inhibir ese deseo defecatorio, ¿verdad? Porque no me puedo parar o suspender la reunión y salir corriendo. Entonces, de manera normal y fisiológica, todo ser humano con un cerebro pensante y en condiciones óptimas puede inhibir ese deseo defecatorio si no se encuentra en el lugar ideal, si no está en el tiempo correcto para ir al baño, yo puedo controlar ese deseo. Entonces, esta defecación se va a producir cuando, si yo estoy en el momento ideal, valga la redundancia, y yo digo así, yo puedo ir al baño, me siento en el baño, por una acción de las contracciones de los músculos abdominales o de la pared abdominal, yo voy a provocar que esas heces sean expulsadas por la relajación de lo que son los esfínteres del ano y ahí el ano se va a abrir y de manera satisfactoria las heces van a salir. En cuanto a lo que es el estreñimiento funcional, como le mencioné, el 90% de los pacientes la presentan o del ser humano. Pero hay un 10% de estos pacientes que pueden presentar un estreñimiento secundario a otras patologías. Por eso vamos a ver cuáles son esas condiciones que en algún momento en tu vida o de lo que me escuchan en la sala, los 703 personas que tenemos conectadas esta noche pueden estar presentando o han presentado en algún momento en su vida. Y las primeras de esas causas, como dijimos, el 90% es funcional y esto puede deberse a lo que son déficit de ingesta de una fibra, malos hábitos dietéticos, que no aportan suficiente fibra al colon. Como ustedes saben, el colon es donde se deposita lo que son los desechos de todo lo que comemos en el día a día. Intestino delgado es el que se encarga de lo que es la digestión y absorción. Y tu intestino grueso es de desecho o almacenamiento. Por lo tanto, como son desecho y almacenamiento, debemos tener un patrón adecuado para que esos desechos al momento de salir salgan sin dificultad. También de manera fisiológica, cuando hay alguna alteración en el intestino que no empuja esa materia fecal en el recto de manera o forma adecuada. O cuando yo tengo una alteración en lo que son la sensación del deseo de evacuar, porque tengo un recto demasiado grande llamado megarrecto, o cuando existe algún problema neurológico de sensibilidad. Por eso, como le decía, si el paciente o el ser humano está consciente, tiene un cerebro óptimo, adecuado, no hay ningún retraso mental o psicológico, el deseo defecatorio va a ocurrir de manera espontánea. Por
eso es que en algunos pacientes o niños con retraso psicomotor, con lesiones a nivel de la columna, o adultos con parálisis de la columna o parálisis cerebral, el 100% de esos pacientes van a tener dificultad para evacuar, porque quien coordina que ese intestino se mueva adecuadamente y yo tenga ese movimiento adecuado en cada momento en el día, que más adelante le voy a decir cuáles son esos momentos en que ocurre, tu cerebro manda señal al intestino de que se mueva y en el momento ideal o el lugar adecuado va a ocurrir la defecación. También van a existir algunas alteraciones como son la disminución en lo que es la pared abdominal. Sobre todo ocurre con mucha frecuencia en lo que son las personas ancianas, las embarazadas, los pacientes debilitados, como ya les mencioné, pacientes con enfermedades neurológicas o pacientes con alteración de lo que son los músculos abdominales. Porque para poder tener un adecuado patrón evacuatorio, tenemos que tener que esos músculos abdominales, al momento de yo hacer la fuerza para que salgan, esos músculos se contraigan adecuadamente. O ocurre también cuando yo no adopto una posición correcta al momento de sentarme al inodoro. Si no tenemos la posición correcta, la altura ideal para que los músculos de la pelvis se relajan y se abran y el recto pueda relajarse adecuadamente, también va a haber una alteración que me va a provocar que yo me estriña. O en algunos casos que existan maniobras de la defecación en algunos pacientes involuntarios que cierran inconscientemente el ano en vez de abrir. Próxima. En cuanto a lo que son efectos secundarios, situaciones secundarias que te pueden provocar el estreñimiento, existen muchos medicamentos. Trastornos metabólicos como son el hipotiroidismo, pacientes diabéticos, pacientes con una patología que es muy conocida, se llama fibrosis quística, que es un defecto a nivel de lo que es el páncreas, un defecto congénito, donde lo que son las enzimas que van a ayudar a que tú degrades los carbohidratos, las grasas, las proteínas y todo lo que ingiere el ser humano en diferentes países que se encuentre. Esto va a ayudar, si hay un defecto en esto, que se produzca lo que es el estreñimiento. Como ya también lo había mencionado, lo que son enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, pacientes con enfermedades Parkinson, pacientes con embolia cerebral y lesiones medulares. El uso crónico de medicamentos, es increíble la cantidad de personas que por cualquier situación se toman un analgésico o se toman un antiácido o se toman un omeprazol, porque el diario vivir, el estrés de vida y la mala alimentación hace que tengamos situaciones que tengamos que recurrir a el uso indiscriminado de medicamentos, especialmente ahora, siglo XXI, y después de la situación que estamos viviendo, que pasamos con lo que son las enfermedades virales, especialmente el COVID, la alta incidencia de pacientes sometidos a antidepresivos, eso no tiene comparación. Y muchos pacientes sometidos a antidepresivos, los derivados opioides, el hierro, y te pueden provocar un estreñimiento crónico. Y qué no hablar de la patología del cáncer de colon, que es una de las primeras causas que va a provocar que un paciente se estreña, y hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto también a las consecuencias de una persona con un estreñimiento prolongado, un estreñimiento crónico, va a producir trastornos graves y a largo plazo se van a producir complicaciones como son las que vemos en la figura, que son las fisuras rectales, como vemos ahí, lo que son los hemorroides, por la cantidad de esfuerzo que el paciente hace al momento de tratar que la materia fecal salga, los vasos que irrigan la parte de tu recto se van dilatando, se van ensanchando, y de ahí se forman las famosas llamadas hemorroides, que son súper molestosas, dolorosas, incómodas, y que en muchas ocasiones el paciente tiene que ser sometido a un procedimiento quirúrgico. También estos pacientes con un estreñimiento no manejado o no controlado, con mucha frecuencia van a tener dolor abdominal,
distensión abdominal y son pacientes que al terminar de hacer sus deposiciones van a presentar manchado de sangre en el papel al momento de asearse. También estos pacientes, muy frecuente, y lo puse en rojo, dame al anterior, José Luis, por favor, van a presentar halitosis, y la halitosis no es más que el mal aliento. 1% de estos pacientes, cuando no tienen un patrón defecatorio ideal, presentan mal aliento, mucha cefalea, mal sabor en la boca. Son pacientes que viven constantemente con flatulencia y distensión abdominal. También estos pacientes a largo plazo, ese intestino de tanta fuerza que hace al momento de hacer la defecación y el tiempo que dure esa materia fecal en el colon, se van a producir los llamados divertículos, que ocurren asimismo, como le dije, por un aumento de la presión a nivel del intestino. Aparece con mayor frecuencia en las personas mayor de 50 años y a medida que va aumentando en edad, el cuadro se va agudizando. Y esto es una situación que lleva mucho al paciente a la emergencia, porque la materia fecal se incrustan a nivel de uno de esos agujeros a nivel del colon, y en la mayoría de los casos son pacientes que tienen que ser colecectomizado o quitar parte del intestino que se ha obstruido o que ha provocado ese abdomen agudo. En cuanto a lo que es el diagnóstico, debemos conocer que lo bueno es que no hay que hacer pruebas invasivas para el médico darse cuenta si el paciente está estreñido o no, que solamente con el historial del paciente de cómo es su evacuación, cuántas veces a la semana va, con eso el médico hace el diagnóstico. Y unos síntomas que debemos buscar o que debemos conocer es si ese paciente ha presentado pérdida de peso, estos son alarmas que hay que tener pendiente, si ha tenido un estreñimiento por largo tiempo, si presenta dolor abdominal fuerte, si sangra cuando evacua, si existe lo que se llama la protalgia, que es cuando el paciente termina de defecar y presenta un dolor terrible en lo que es la parte del recto. Uso crónico de medicamento, también el médico se va a dar cuenta qué tipo de medicamento está provocando que ese paciente presente esta situación. Y muy importante es saber los hábitos del paciente, la característica de si come fruta, si come verdura, pan integral, si es un paciente que hace ejercicio, qué tipo de trabajo realiza, porque si es un paciente que está en un trabajo donde se para solamente a la hora de almorzar o a la hora de irse, casi siempre esas personas van a tener problemas a la hora de defecar. El nivel de estrés, que es uno de la situación que más está atacando el ser humano a nivel mundial por toda la situación del diario vivir, el trabajo, el que no tiene trabajo, que pagar la casa, que la luz, todas las situaciones, los hijos a medida que van creciendo, todo eso nos ocasiona estrés y es una causa importante de que nos enfermemos y especialmente el intestino sufra. En muchos casos dice que no hay necesidad de hacer prueba, especialmente cuando el estreñimiento se presenta en niños o en adultos jóvenes, dígase adultos jóvenes, aquellos menor de 30 años. Pero si hay situaciones como la que ya le mencioné o el médico sospecha que hay una situación grave de pérdida de peso, de sangrado, hay que tener ojo con esto. Próxima. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que debemos presentar? Y si usted ha presentado algún momento en su vida estos signos de alarma, debe prestar atención. Es si un paciente que te refiere que no va al baño adecuadamente y pasa de 50 años, ojo con esto. Si presenta sangre, como ya le mencioné, si es un paciente que refiere que come saludable, pero que no gana el peso ideal o que come y que está perdiendo peso sin ningún problema que justifique la pérdida de peso, hay que tener, esos son signos de alarma. Y muy importante es antecedente de papá o mamá o abuelo con cáncer de colon. Según lo que la Organización Mundial de la Salud se refiere, dice que el cáncer de colon ocupa el tercer lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad entre todos los cánceres, por lo que vemos que es bien alta la incidencia. Si el cáncer
ya fue detectado y es un cáncer que se presentó a nivel del intestino, pero ya el paciente tiene metástasis, quiere decir que ya invadió otros órganos, la tasa de supervivencia de 5 años es de un 14%. Es bien alarmante esto. Próxima. El cáncer de recto es uno de los cánceres a nivel del intestino con mejor pronóstico, en la cual la supervivencia de 5 años es hasta un 67%. Y si este cáncer está circunscrito en un área y no ha hecho metástasis y se detecta a tiempo, como sabemos, todo lo que se detecta a tiempo tiene mejor pronóstico, dice que la supervivencia es hasta de un 90%. Entonces, antes de entrar en lo que nos compete y ya conocer qué tipo de estreñimiento yo tengo, cuáles causas me lo predisponen, por qué me estoy estreñiendo, debemos hacer lo que son las recomendaciones hacia las mejoras, porque de nada sirve, por más que el médico ponga un tratamiento, mira, tómate esto, tómate lo otro, si no mejoramos nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, no vamos a tener resultados. O vamos a tener resultados en cuanto a la medicina que nos den, ya sea convencional o medicina alternativa, pero inmediatamente suspendamos la medicación, vamos a volver para atrás y no queremos eso. Queremos recuperarnos y recuperarnos para siempre o evitar situaciones que sean lamentables, como en este caso el cáncer de colon. Y entre esas mejoras es mantener un estilo de vida saludable. Todos los médicos, todos los científicos, todas las patologías, lo primero que recomiendan es cambiar tu estilo de vida, un estilo de vida saludable, comer una dieta con abundante fibra. La fibra se van a encontrar especialmente en las frutas, en las verduras y en las leguminosas. Y un porcentaje bien alto. Doctora, discúlpeme, perdóneme, pero esta presentación está demasiado interesante. Yo entiendo que esto tiene que repetirse porque es que hay tanta información científica y la gente, los líderes siguen conectando, pero ¿cómo nosotros en este momento específico en que nos encontramos, donde la alimentación por diferentes razones en diferentes partes del mundo no es tan, diríamos que la adecuada? ¿Cómo nosotros de una manera diríamos que llana, podríamos abordar esta situación de deficiencia, de falta de fibra, de falta de ácidos grasos esenciales? ¿Cómo nosotros podríamos solucionar esta situación? Ok. En cuanto a lo que es la recomendación y la suplementación, según la tabla que José Luis presentaba, ahí vemos que un adulto debe ingerir por lo menos 30 gramos de fibra al día y una mujer 26. Y cuando usted se pone a calcular qué cantidad de porción de frutas o vegetales tiene una taza, no llega a los 30 gramos. Por ejemplo, una manzana o una fruta, una china, lo que tiene son 3.4 gramos y 2 gramos de fibra. Entonces, lo que indica que tenemos que comernos varias manzanas al día, ¿verdad? Y varias chinas, y que a veces eso es difícil o imposible. Por lo tanto, debemos, dame la próxima, José Luis, suplementarnos con las fibra ideal. Y la compañía For Life, da la próxima. Y la compañía For Life tiene lo que es la línea de la salud digestiva, donde vemos en esa imagen lo que es la aloe vera, la fibra, los probióticos, el super detox y la enzima digestiva.